Y justo como adelantábamos hace unos minutos, hoy hablamos de educación en este lunes, donde celebramos el Día del Educador. Pero, ¿por qué se celebra este día? Muchos conocemos de la campaña de alfabetización y hoy nos acercamos a ella en la voz de la máster en ciencias Luisa Yara Campos Gallardo, profesora durante 56 años de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona y también antigua directora del Museo Nacional Campaña de Alfabetización. Muy buenos días para usted. Buenos días para usted también. Felicidades. Igualmente, porque usted también es un maestro, pero sí, dice que nosotros también educamos. Claro. Oiga, qué lindo saber que usted está con nosotros aquí esta mañana de lunes, en la que celebramos el Día del Educador, para compartir sus conocimientos y todo lo que ha hecho en pos de la educación en nuestro país. Ahora, ¿quién impulsó y lideró la campaña de alfabetización? Bueno, yo primero que todo quiero hacer una felicitación a todos los educadores de Cuba y a los educadores cubanos que están en otros países, en misiones internacionalistas, y aquellos que alfabetizaron en Cuba, que también fueron otra vez para sus países. Entonces recordarlos, porque ellos también hicieron posible que triunfara la campaña de alfabetización. Así mismo, y entonces, gracias a esos logros. Exacto. ¿Por qué esta fecha del 22 de diciembre? Bueno, fue la culminación de la campaña que se inició el 1 de enero de 1961, liderada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Él fue el que en la ONU, en septiembre de 1960, habló y dijo que en Cuba íbamos a librarnos del analfabetismo en un año, y que por lo tanto él invitaba a todos los amigos de otros países que quisieran venir a tomar experiencia de lo que iba a pasar en Cuba, pues pudieran hacerlo. Por eso él dice que Cuba erradicaría el analfabetismo en un año, cosa que muchos no pensaron que iba a ser posible, porque en un año casi con 1 millón de personas que no sabían leer ni escribir era un poco fuerte. Y comenzando con la Revolución Cubana de ese momento. Comenzando con la Revolución. Pero entonces era necesario hacer los instrumentos didácticos. Después que Fidel terminó de hablar en la ONU, pues se hicieron los documentos. Este es uno de esos documentos, que es la cartilla Venceremos, por donde aprendieron a leer y a escribir nuestros iletrados. Este es uno de los elementos técnicos, metodológicos, didácticos, hechos por especialistas. Y el otro es... Es decir, que este es uno de los métodos que se utilizó para la enseñanza de la campaña de alfabetización. De la campaña, es decir, fue mediante la cartilla Venceremos y el manual Alfabeticemos, que son 2 documentos básicos, hechos por especialistas que se terminaron en diciembre ya de 1960. Ya estaban la cartilla y el manual preparados para listo para comenzar el 61 la campaña. Hacer como un pequeño elemento para poder después llevarlo a todos los alfabetizadores. Era necesario, por lo tanto, esta cartilla y este manual de alfabetización, en nombre de que estos documentos, ya en enero de 1961, Fidel, nuestro comandante en jefe, pues declara ya iniciada la campaña de alfabetización. Primero se hizo un pilotaje para comprobar si tanto la cartilla como el manual tenían la efectividad que se esperaba. Entonces se hizo ese pilotaje y Fidel comienza en abril de 1961, después que dio todo muy bien, que dio todo positivo, hace un llamado a 100.000 estudiantes que estuvieran dispuestos a ir a enseñar a los campos de Cuba. ¿Esos fueron los brigadistas? Los brigadistas, que formaron parte de la campaña. Exacto. Bueno, nosotros tuvimos 3 tipos de alfabetizadores. Tuvimos los brigadistas Conrado Benítez, que son los 100.000 que Fidel nombra. Es decir, que hace el llamado. Y él dijo que podían también, si las muchachitas querían y los padres la dejaban, podían incorporarse también a la campaña.
Hay que destacar que todos fueron jóvenes, Todo. de muy temprana edad. La edad de esos brigadistas Conrado Benítez estuvo entre 9 y 16 años. ¿Qué nivel de compromiso con esa edad, verdad? Aunque tuvimos uno que tenía 7 años, el Emmanuel, y en noviembre de ese año cumplió los 8 años. Es decir, que fue algo muy importante y todos fueron para el campo. A Elán no lo querían dejar ir al campo, la Comisión Nacional, pero él ahí todos los días casi iba a Ciudad Libertad a preguntar cuándo lo iban a llamar. Era un hijo de un mártir de la Revolución, toda su familia del movimiento 26 de julio, entonces dijo que él no iba a quedarse en la ciudad enseñando. Ya después surge naturalmente 4 años en la campaña, hubo enseñanza de 7 años con el Emmanuel. Y hay una anécdota que yo quisiera hacer porque siempre yo recuerdo mucho a Eddie, Vamos a Eddie escucharla Martin. entonces. Eddie una vez fue por el Día del Periodismo al museo y entonces escuchó lo que yo estaba diciendo de las edades de esos alfabetizadores Conrado Benítez y entonces me dijo, mi hijo era el más joven y yo me quedé así de, él es el papá de Elán, si el papá de Elán está muerto y era el más joven. Entonces le dije, no, Eddie, ¿qué edad tenía tu hijo? 9 años, ¿no? Eddie, se había uno de 7 años. Ay, entonces mi hijo no fue el menor. No, pero bueno, fue dentro de los más pequeños alfabetizadores en aquel momento. Nosotros queremos también decir algo, porque a veces no se plantea todo. Nosotros tuvimos el primer mártir de la campaña, fue el 5 de enero, que fue el maestro voluntario Conrado Benítez, con solo 18 años. 18 años. Pero yo quiero exaltar algo. Conrado sufrió mucho, porque le hicieron torturas inmensas, hasta lo ahorcaron y cuando lo estaban ahorcando, con un punzón le reventaron los testículos. Y por lo tanto eso ya es algo salvaje, ¿no? Un acto cruel. Cruel en este sentido porque era un joven nada más que de 18 años. Y solo por estar apoyando el proceso solo por revolucionario. apoyar el proceso revolucionario de cumplir con Fidel. Los maestros voluntarios comenzaron en septiembre de 1960, porque ellos sí iban a enseñar en las escuelas, etcétera. Y los estudiantes que comienzan los Conrado Benítez, porque toman el nombre del primer mártir, van a comenzar ya en abril de 1961. Ese es el primer grupo de estudiantes que se incorpora. Ahora, hubo alfabetizados que conocen la guerra que se estaba haciendo. Y hubo alfabetizados que también sufrieron torturas de los, pudiéramos decir, de los que no querían que se hiciera la campaña de alfabetización. Eso se ve muy bien en la película de Cuba, que es sobre la campaña de alfabetización. Ese es el brigadista. El brigadista. Y además yo quiero destacar algo. Hubo estudiantes que estaban en Playa Girón y conocieron la guerra por primera vez, porque estuvieron allí cuando la invasión por Playa Girón. Ahí tuvimos un adolescente de 12 años herido. Y ahí estaba también, que yo quiero destacar hoy, al reverendo Raúl Suárez, el director de la Martin Luther King, que él estaba allí en Girón y apoyó a todos los alfabetizadores, los llevó para donde él vivía, donde él tenía su sacristía y los dejó allí mientras fue la parte esta Ahora, en las ciudades nosotros también tuvimos alfabetizadores, que son los llamados alfabetizadores populares, que fueron los que iniciaron la campaña. De ahí salieron después los 100.000 alfabetizadores Conrado Benítez. Estos estudiantes estaban compuestos, los alfabetizadores populares, por estudiantes, amas de casa, jubilados, que trabajaban
en las escuelas como base para poder enseñar, pero también iban a las cárceles, los estudiantes no. Los estudiantes alfabetizadores populares no iban a las cárceles, ahí iban los jubilados, los adultos a estos lugares, porque iban que también tuvieran, a los prostíbulos. es decir, que tuvieran un poco más de experiencias Más también. de experiencia. Luisa, y en cuanto a los obstáculos que tuvieron que enfrentar estos jóvenes alfabetizadores, ¿qué nos puede contar acerca de ellos? Muchos obstáculos. El primer obstáculo fue lidiar con los bandidos. Ese ya fue un primer obstáculo. Pero también estuvo otro gran obstáculo, que fue tratar de convencer a los campesinos que no querían aprender a leer y a escribir a que se incorporaran a la campaña. De convencer también a los campesinos que no querían que sus esposas aprendieran a leer y a escribir. Y muchos exigían que si su esposa iba a aprender a leer y a escribir tenía que ser una muchacha, no podía ser un joven el que la enseñara. Es decir, que son obstáculos que se fueron viendo en nuestra campaña, pero se fueron superando, claro, porque todos lo que querían era que se terminara la campaña con éxito, porque eso era lo que planteaba Fidel. Y están los brigadistas Patria o Muerte, que son los trabajadores, que se suman también a los campos de Cuba. Pero eso tenían una doble función, enseñaban, pero se mantenían también en la guerra contra los traidores, ¿no? En este sentido. Y otra cosa que yo quería también resaltar era que en total hubo, los maestros que naturalmente se incorporan, porque los maestros de las ciudades se incorporan, porque son 100.000 jóvenes los que van para los campos, entonces los maestros de las ciudades se incorporan como asesores de esos brigadistas Conrado Benítez y de los Patria o Muerte, en este sentido. Yo quiero hacer una pregunta y es desde su punto de vista, desde su manera de ver, ¿cuál fue el impacto social y cultural que tuvo la campaña en las zonas rurales de Cuba, desde su punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista yo pienso que eso fue algo de gran trascendencia, que nunca se había hecho en Cuba. Y por lo tanto eso daba un matiz a todos aquellos que aprendían a leer y a escribir y a todos los que enseñaron a leer y a escribir. Es decir, que eso desde el punto de vista de la cultura también tuvo su gran ejemplo, su gran dignidad, porque era necesario llevar la campaña de alfabetización hasta lo último, porque si no, en diciembre no teníamos alfabetizados y no se podía declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo. Yo le propongo ahora a Luisa dialogar sobre un lugar que ya yo hablaba al inicio de su presentación, que usted dirigió durante 25 años, de los 56 años que ha dedicado al magisterio, en un lugar que guarda la historia de este hecho. ¿Dónde se encuentra ubicado el Museo de la Alfabetización en Cuba? Bueno, el museo está en Ciudad Escolar Libertad. Cuando yo comencé a dirigir el museo, yo hice una pequeña pesquisa de los 3 años anteriores de que el museo pasara al Barona y que yo comenzara como directora del museo. Y en 3 años nada más que habían entrado 3.000 personas al museo y el mayor por ciento eran estudiantes de Ciudad Libertad. Es decir, no había esa divulgación, esa propaganda en el museo. Y eso fue uno de los primeros pasos que yo hice, es decir, comunicarme con mis antiguos alumnos que eran directores municipales o directores de escuela, para que apoyaran en llevar a sus estudiantes al Museo de la Alfabetización en este aspecto, porque a quien más le podía interesar todo este proceso eran los estudiantes, sobre todo los de 6º grado, porque en 6º grado en Historia de Cuba se da la campaña de alfabetización al igual que en 9º grado. ¿Y qué puede encontrar la persona que visite en este museo? ¿Qué tipo de documentos, fotografías? Ahí nosotros tenemos muchas cosas. Están la cartilla y el manual como elementos básicos. Están los expedientes de los maestros voluntarios y
de las brigadas Conrado Benítez. De los 100.000 estudiantes, nosotros tenemos allí los expedientes. Eso es algo que yo tuve que sacar porque estaban ahí en un local y yo dije, no, esto hay que utilizarlo, esto nos va a dar mayores posibilidades cuando sus propios estudiantes vengan ya adultos y vean su expediente de cuando tenía 10 años, 11 años, la firma de su mamá o la firma de su papá autorizándolo, porque eso fue algo que dijo el comandante. No se puede ir como brigadista Conrado Benítez si no está autorizado por mamá, por papá o por el tutor que en ese momento tenga. Entonces, esos expedientes son importantísimos, porque ya ellos van allí y piden su expediente para verlo. Yo he permitido ya que se tomen fotos, porque eso era algo muerto allí. Yo pienso que tenía que estar vivo. Si usted fue estudiante Conrado Benítez, tiene que ver su expediente. Claro. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? Están los informes municipales, los informes provinciales, los informes de la Escuela de Pescadores, porque nosotros tuvimos los pescadores, pero hubo un momento en que hubo que agruparlo y se llevó para el tecnológico de Plaza y ahí se hizo la Escuela de Pescadores, porque era mucho el tiempo, porque eran nada más que en los barcos. Y entonces había que agruparlos ya en un centro para poderlos darles las cartas de los alfabetizados, que a veces me preguntan mucho. Ahí está de su puño y letra. Exacto. ¿Cómo yo sabía, cómo yo sé, a partir de la historia, que aprendieron a leer y escribir? Tenían que hacerle una carta a Fidel. Es decir, que para poder certificarlo, que ya estaba alfabetizado, tenían que hacerle una carta al comandante. Aquí yo traje algunas cartas con sus letras, lo que le decían a Fidel. Hay una carta que a mí me gusta mucho, que es de un señor que a partir de Guira, sí, a partir de que aprendió a leer y escribir, se hizo maestro. Qué bien. Se hizo licenciado en historia. Es decir, que la persona que lo alfabetizó cumplió su objetivo. Y se hizo repentista. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre de él, bueno, aquí está, René Fuentes. Ah, qué bien. Va mucho al museo, yo le invitaba mucho al museo porque era algo importante que los estudiantes conocieran cómo un alfabetizado aprendió. Luisa, desde su punto de vista, desde su perspectiva... Déjeme decirle algo de las otras cartas. Sí, claro. Esto le va a sorprender. Nosotros tuvimos chinos que aprendieron a leer y escribir en Cuba. En Cuba, al español. Al español. Y entonces esos chinos estaban en el mercado único de Cuatro Caminos. Y las cartas son preciosas. Hay un chino que le dice a Fidel que él tiene tantos años, 80 años, que ya tiene esto, lo otro, pero que pudo aprender. Y que su maestra le dijo, su maestra socialista, miren su maestra socialista le dijo que él podía aprender a leer y escribir, que la edad no era ningún obstáculo. Qué linda historia. Y entonces él llamó a esa maestra su maestra socialista, en este sentido. Muy bien. Ahorita le decía que desde su perspectiva, ¿qué simboliza el museo en la memoria histórica de Cuba? Bueno, mucho. ¿Por qué? Yo digo que si no hay museo de alfabetización, no hay memoria histórica de la campaña de alfabetización. Porque ahí se recoge todo. Todos los documentos posibles están en el museo. Pero además tenemos una ventaja, la participación de muchos de los amigos de otros países que venían al museo. Fueron capaces después de ir invitando. Yo estuve en 3 estados norteamericanos, donde tuve que dar toda una serie de actividades, de conferencias, porque no sabían que ellos habían tenido, que nosotros habíamos tenido una campaña de alfabetización. Y entonces eso fue algo muy, muy interesante. Tuvimos también, ayudamos a Venezuela en el proyecto de su museo de alfabetización, porque nosotros no queríamos ser el único, porque el único museo de alfabetización que hay en el mundo es el nuestro. Y nosotros queríamos que Venezuela tuviera su museo de alfabetización y fuimos allá y hicimos un proyecto de lo que podía ser el museo de ellos.
en este sentido. Y entonces, otra cosa que yo quería que ustedes conocieran también es las tesis de maestría y doctorado están en el museo, porque muchos... Es uno de los documentos que atesora el museo actualmente. Actualmente, más el campamento de Varadero, porque los Conrado Benítez estuvieron una semana aprendiendo cómo utilizar la cartilla y el manual en Varadero. Los primeros que pisan Varadero después del triunfo de la Revolución, es decir, los 100.000 alfabetizadores Conrado Benítez. Y Fidel se apareció en Varadero el Día de las Madres. ¿Se imagina Fidel el Día de las Madres en Varadero? Una fecha súper importante para los cubanos y también para las personas que estaban allí en la campaña de alfabetización. Y también hay muchos libros de autores que han escrito sobre la campaña de alfabetización. Y hay algo que a lo mejor usted tiene en mente preguntarme. Nosotros tuvimos muchos CD. Testimonios audiovisuales. Hecho por el ICAI, pero hay una norteamericana, una cineasta norteamericana, Catherine Murphy, que se conoce mucho aquí también en Cuba, que ella hizo 2 grandes documentales. Uno fue Maestra, uno de 9 minutos y el otro de 29 minutos. Y hizo también Mi Primera Tarea, que es Silvio Rodríguez como alfabetizador. Entonces, esos documentales se ponen en el museo cuando vienen los visitantes. Se les pone, y ahí viene también una mayor información y viene análisis con ellos en este sentido. Gracias, Luisa, por toda la información que ha compartido con nosotros. Y en este día especial, Día del Educador, le felicitamos a nombre de todo el colectivo de la revista Buenos Días, pero no solamente de la revista, también a nombre del Canal Cubano de Noticias. Haga extensiva la felicitación también a sus compañeros que le rodean ahí en el museo, también en casa, en la vecindad. Felicidades a todos los educadores. Luisa Yara Campos Gallardo comentó con nosotros acerca de lo que sabe con respecto a toda la campaña de alfabetización. Por cierto que hoy, como ya bien decía, estamos celebrando el Día del Educador. A todos ustedes, muchísimas felicidades. Luisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.